nuestras almas para el convite pascual. El Señor nos ayudará. Segundo domingo de Cuaresma, escuchemos a San Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraron, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decían. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, escuchar a Jesús es el fundamento y el punto de partida de la fe cristiana. Quien escucha a Jesús ya encontró el rumbo y la llave que abre todas las puertas de la vida. Por esto hoy somos invitados por Jesús, así como invitó a Pedro, Santiago y a Juan a subir al monte con ellos para tener esa experiencia. También hoy el Señor Jesús nos invita a ti y a mí, a cada uno de nosotros, nos invita para tener esa experiencia de encuentro con Él. Jesús quiere revelarnos, mis queridos hermanos, que más allá de todo sufrimiento, más allá de la cruz, está la gloria de la resurrección, la victoria y la recompensa final para el que ama. Es así que Jesús, como a Pedro, Santiago y Juan, nos lleva al monte alto, el monte que es el lugar de la cercanía y del encuentro con Dios. Por esto tenemos que decir que vale la pena seguir a Jesús, que vale la pena pasar por este mundo haciendo el bien, que vale la pena siempre amar. Jesús se transfiguró en su presencia, nos dice el Evangelio. Por eso dejemos que Jesús reine en nuestras vidas. Tengamos la experiencia de un encuentro con un Jesús vivo que vive en nosotros y camina con nosotros. Por esto que nosotros escuchemos siempre a Jesús. Todo es diferente cuando escuchamos a Jesús. Y por esto podemos cantar: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces seamos hombres y mujeres de escucha, pero hagamos un cuestionamiento. La realidad es que la mayoría de nosotros hablamos mucho y escuchamos muy poco. Esto es uno de los grandes problemas del mundo de hoy, que también se vive en nuestras familias. Y por eso se alejan nuestros corazones, porque no nos escuchamos, tanto a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de vecinos, a nivel comunitario y hasta a nivel de entre las naciones. No nos escuchamos. Podemos hasta afirmar que cada día ahora con los celulares y todo, cada día nos escuchamos menos y nuestros corazones se alejan más. Todos queremos que nos escuchen, pero nosotros no escuchamos muy poco. Por esto nosotros tenemos que reconocer nuestra falta de escucha y que el Señor nos haga menos sordos. Quien escucha a Jesús, escucha también al que vive con Él y cerca de Él. Porque si decimos que escuchamos a Dios a quien no vemos, y no escuchamos al hermano, a la esposa, al hijo, al esposo, a quien vemos, somos unos mentirosos. Es una pena que en la era de las comunicaciones asombrosas, cuando en 1 minuto, 2 minutos sabemos lo que aconteció en otra parte del mundo, no nos comuniquemos ni conozcamos lo que le acontece al hermano que vive con nosotros o que vive al lado o enfrente de nosotros. El Señor Jesús nos invita a que con su palabra nosotros le demos nuevo sentido a todo. Es la misma voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Por esto preguntémonos: ¿a quién escucho más yo?
¿Qué tanta atención presto a la palabra de Dios? Inclusive cuando venimos a la misa, ¿cuál es mi atención? ¿Realmente escucho con la mente y con el corazón la palabra de Dios? ¿Hago silencio para escuchar la palabra? ¿La medito, la reflexiono y la aplico a mi vida? Tampoco caigamos en la tentación de quedarnos en el monte. Jesús nos necesita y quiere que lo escuchemos en las personas que nos rodean y que tomemos una nueva actitud que haga posible la transformación de nuestra sociedad, que nos relacionemos como hermanos. Jesús se nos acerca, nos toca y nos dice: levántanse y no teman. Sí, que nosotros no tengamos miedo. El secreto de la vida es escuchar a Jesús, porque escuchar a Jesús nos vuelve a la luz y a la paz interior. Nos hace vencer la mediocridad, la superficialidad. Escuchar a Jesús nos hace hombres y mujeres con raíz. Escuchar a Jesús nos vuelve a la alegría de vivir como verdaderos hijos de Dios y hermanos de los hombres. Escuchar a Jesús nos hace crecer en la fraternidad solidaria y por lo tanto nos hace constructores de la paz. Escuchar a Jesús nos mete al camino de la perfección, buscando en todo la voluntad del Padre y ser misericordiosos como nuestro Padre. Escuchar entonces a Jesús nos lleva al camino del servicio, nos hace buenos samaritanos. Ya no damos rodeos con el hermano, sino nos abajamos para ayudar al hermano. Podemos decir que escuchar a Jesús es la llave que abre todas las puertas. Escuchando a Jesús todo es diferente. Es la misma voz del Padre que nos da el secreto de la vida. Escuchar a Jesús. Nosotros tenemos que escuchar a Jesús porque a veces nosotros escuchamos y damos más importancia a ciertas voces y no a la voz de Jesús. Por eso, y desgraciadamente, escuchamos poco la gran voz de Jesús. Jesús en su palabra, Jesús que nos habla también en nuestra conciencia, Jesús que nos habla por la iglesia, Jesús que nos habla por el pobre. Por eso, reencontrémonos con Jesús. Escuchemos a Jesús. Reencontrémonos con su palabra. Hagamos un examen. ¿Cómo escucho la palabra? Pues solo así saldremos, repito, de la superficialidad y de la mediocridad en nuestras vidas. Por eso, si queremos vivir en la verdad, en la autenticidad y dar mejor solución a todos los acontecimientos y a nuestra vida familiar y a nuestra vida consagrada, escuchemos a Jesús. Entonces, abramos nuestras mentes y corazones a Jesús, que es la palabra de vida. Mis queridos hermanos, ¿quieres ser feliz? Escucha a Jesús. Ánimo y que hablemos menos y escuchemos más a Jesús y así amaremos más. Bendiciones, paz y bien, feliz domingo familiar. Conviértanse de sus caminos, dice el Señor.